Evaluar los modelos de clasificación, lo más usual es usar la métrica llamada accuracy o tasa de acierto. No obstante, hay otras métricas que también podemos utilizar que son alternativas y a veces complementarias para casos particulares. Además de accuracy, como dijimos antes, hay otras métricas que podemos usar. Por un lado tenemos la matriz de confusión, que muestra los distintos casos en que el modelo generó la predicción comparado con el valor real que tenía esa predicción, generando estos cuatro términos: verdaderos positivos, verdaderos negativos o falsos negativos, de acuerdo a estas combinaciones. También tenemos otras métricas como el precision, el recall y el F-measure, que están sobre todo orientadas a problemas binarios, aunque también tienen su adaptación a problemas multiclase. Y por último tenemos las curvas de precision recall que combinan estas últimas dos en una especie de em, diagrama que nos permite también entender un poquito que también se ha entrenado nuestro modelo. Antes de confusión, lo que hace es, de cierta forma, desgranar el accuracy. A veces es una métrica muy general y nosotros tenemos un problema cuando tiene, por ejemplo, 5 clases y si nos dicen, bueno, el accuracy fue 80%, no sabemos si ese 80% significa que en todas las clases se equivocó un poquito o que en una clase se equivocó un montón y en el resto nada. La matriz de confusión nos permite justamente verificar eso, ver o cuantificar cuáles de esos ejemplos se clasificaron bien y en el caso de que no se clasifiquen bien, cuál fue la confusión que tuvo el modelo. Para eso siempre tenemos que aclarar a qué se refieren las filas y las columnas. En este caso, filas son los datos reales, es decir, verdaderas, y las columnas refieren a las predicciones del modelo. Por ejemplo, en este caso hubo 15 veces que el modelo predijo que la droga para que habría que darle a un paciente era la droga A, pero los datos reales clínicos muestran que la óptima era la droga B. Y así sucesivamente. También vemos que la droga B nunca se predijo correctamente, es decir, eh, el modelo todavía como que no entiende en qué casos hay que darle la droga B a las personas. Y vemos que de hecho nunca predijo darle drogas B a las personas. Lo mismo pasa con las drogas C. Esto es un problema bastante común. Está diciendo que el modelo básicamente está ignorando estas drogas. Puede ser porque en realidad el modelo piensa que no son buenas o puede ser que sea por otro tipo de problemas. Quizás es un desbalance de clases o quizás no estamos representando bien las características. Por otro lado vemos una sobrerepresentación en la droga Y, que está bien, es posible porque de estas drogas parece que hay muchas. Y en este caso se confunde 16 veces que les da a una persona droga Y cuando debería haberle dado otra, pero un 85 veces es correcto, ¿no? En este caso tenemos también para la droga X un 44 veces le acierta, pero 22 veces es incorrecto. Y en este caso, bueno, acá podemos calcular lo que se llaman accuracies por clase, ¿no? Que es la cantidad de veces que le pegó a los ejemplos de esta clase particular. Por ejemplo, en este caso tenemos 6 y 85, o sea, 90 em, 91, es decir, de las 91 veces que le apareció la droga Y, bueno, podemos ahí hacer la cuenta de cuántas veces, el porcentaje de veces que le pegó. Entonces, también, uy, justo hice 91, pero bueno, también está acá porque generalmente suelen agregar a esta matriz de confusión dos columnas extra con las sumas. Y esta sería la cantidad de real que había en el conjunto de datos de ejemplos con droga A, B, C, X, Y. Y esta es la cantidad de veces que el modelo predijo cada una de estas drogas. Entonces acá podemos ver algo, podemos ver más de forma resumida lo que yo les decía antes, de que en realidad el modelo está prediciendo más que todo droga Y droga, por ejemplo, B y C las está. Eh, y también, bueno, es importante remarcar de que acá todo lo que va en la diagonal serían los aciertos del modelo y todo lo que está fuera de la diagonal serían los errores. Entonces, esta es una manera muy clásica de ir a ver en qué le está errando un modelo y suele ser la primera herramienta. Cuando tenemos un modelo de clasificación, lo entrenamos, lo evaluamos, vemos el accuracy y vemos que no da como esperábamos o que sí da como esperábamos, pero bueno, igual queremos ver qué es que está pasando. La primera herramienta que vamos a querer a ver es esta. Y lo siguiente que vamos a ver, que acá no lo estoy mostrando porque no es una técnica que podamos describir en sí, es ir a ver estos ejemplos en donde se está equivocando y entender por qué realmente se está equivocando en eso. También la podemos hacer en el caso binario, por ejemplo, para un problema en donde tenemos que
decir si un tumor es benigno o maligno, sobre una n, podemos tener una matriz de confusión que como que se simplifica. ¿Por qué? Porque acá directamente tenemos cuatro entradas donde tenemos estas que son los aciertos y estas los fallos. Y acá, bueno, es muy simple ver que en este caso hubo 7 veces que dijo que era benigno cuando en realidad era, perdón, que era maligno cuando en realidad era benigno. Y acá 4 veces lo contrario. Bien. Y acá es interesante en este tipo de problemas pensar, bueno, ¿qué tipo de error es peor? ¿Qué tipo de error es mejor? ¿Qué es lo que yo quisiera que me dé? ¿Y cómo puedo influenciar al modelo para preferir un tipo de error en vez de otro, ¿no? De la misma manera que en los modelos estadísticos más clásicos, cuando hacemos un test de hipótesis, consideramos el error de tipo uno y de tipo 2 y queremos controlar cada uno en distintos casos. Bueno, acá estamos haciendo un ejemplo, ¿no? Casos particulares. Y estos tienen un nombre particular. Como yo le decía antes, casos se suelen llamar true negative o verdadero negativo, que es cuando dije que era negativo, pero si estaba bien. El caso análogo con los positivos, true positives o verdaderos positivos, cuando dije que era positivo estaba bien. False positive, que es cuando dije que era positivo, es decir, que era maligno o que una persona tiene cierta enfermedad y esto era falso. Y false negative, que sería en este caso cuando dije que la persona no tiene la enfermedad y em, bueno, y en ese caso. Y es interesante de vuelta, digo, pensar cuál de estos dos problemas, obviamente nosotros quisiéramos que esté todo acá, ¿no? Pero esto es imposible que todo esté acá. Siempre va a tener un tipo de error. Entonces, es posible, es interesante pensar cuál de los errores yo quiero tener en mi modelo y cuál no, de acuerdo a mi problema particular. Em, y sacando esa colación, vamos a ver el accuracy, cómo lo definiríamos en términos de estos términos y vamos a ver por qué muchas veces es una mala métrica el accuracy. El accuracy lo podemos definir como la suma de todos los valores de esto, que sería la cantidad, en realidad esto sería igual a n, digamos, n es la cantidad total de ejemplos que yo tengo en mi conjunto de datos, y acá tengo los true positive más los true negative, es decir, las veces que le dio bien. Sumo las veces que le doy bien, lo divido por todo, la suma de todo, y eso me da. Por ejemplo, en este caso tendría una accuracy de 0,84. No obstante, cuando en muchos casos esto puede ser un problema, como decía. Por ejemplo, ¿qué pasa si la clase cero tiene muchos más ejemplos? Esto es normal en algunos datasets que están desbalanceados y en el caso de la medicina, bueno, es más común todavía porque muchas veces en algún conjunto de datos por ahí tenemos pacientes que tienen alguna patología que es poco rara o difícil de conseguir datos de esos pacientes. Entonces quizás tenemos 40 pacientes que tienen una enfermedad y 2.500 aproximadamente que no la tienen. Entonces, bueno, en ese caso puede ser que la accuracy no sea una buena métrica. En este modelo vemos que el modelo dice, predice bien la mayor cantidad de las veces, 2.640 versus 40, pero en realidad las veces que predice mal está diciendo que la persona no tiene la enfermedad, por ejemplo. ¿Verdad? False negative. Entonces, en esos casos tenemos que analizar, porque puede ser de que nuestro modelo en realidad, primero que no esté dando información útil, porque básicamente tenemos un modelo que lo único que predice cero, siempre predice cero, em, pero bueno, además de todo eso, además de que técnicamente eso no es útil, además, para este tipo de problemas podríamos ver que es probable que si alguna persona no tiene la enfermedad cuando la tiene realmente sea muy grave, porque quizás si tenemos un falso positivo, que sería la contraria, bueno, se pueden hacer más pruebas y bueno, la persona pierde un poco de tiempo y listo. Pero en este caso quizás puede ser una enfermedad que no detectamos y continúa el tiempo y a la persona se le empeora la situación. Entonces, en resumen, el accuracy en este caso me da altísimo, pero en realidad sabemos que este modelo es malo, muy malo. Em, entonces tenemos otras métricas que van a complementarlo, como decía. La precisión, por ejemplo, y la precisión es la cantidad de positivos que yo tengo, y esto yo siempre tengo que pensarlo, sobre la cantidad que yo predije que eran positivos. Entonces, en este caso, yo acá tengo la cantidad que predije que eran positivos, que son 104, y tengo la cantidad total de veces que entre que predije que eran positivos y que eran realmente positivos. Entonces, en este caso, veo que tengo una precisión del 70%. De las 148 veces que realmente era positivo, hubo 104 en que le pegué. Yo tuve otras 44 en que la verdad que no lo dije bien, no tuve una buena precisión. Es parecido a la accuracy, esta,
pero solamente se enfoca en los positivos. Por otro lado tengo el recall, que es como no es el opuesto, sino una variable complementaria, que es la cantidad de veces en que encontré una persona, o sea, la cantidad de positivos verdaderos sobre la cantidad de positivos verdaderos más falsos negativos. Es decir, esto es la cantidad de veces que yo encontré una persona versus la cantidad de veces que una persona enferma versus la cantidad de veces que la persona realmente estuvo. Entonces, en este caso yo tengo acá, por ejemplo, la cantidad de veces que le pegué a la persona que estaba enferma y yo dije que era enferma en 104, y la cantidad de veces que le erré, pero con un falso negativo, era 2. La cantidad de veces que la persona realmente estaba enferma eran en total en este caso 106, ¿no? Entonces, haciendo esta cuenta, veo que mi recall es de 98%. Es bastante alto este recall, es bastante bueno. Quiere decir que solamente me perdí un 2% de personas de decirles realmente si tenían enfermedad. Como mencionaba antes, en muchos casos por ahí puede que este valor sea 0,99,99, aun cuando el precision sea más bajo. Entonces, como vemos acá, esta suma me da la cantidad, para pensarlo, esta suma me da la cantidad de veces que predije maligno y la suma, otra que estamos comentando que está acá, me da la cantidad de veces que la persona realmente tenía un maligno. Acá no lo aclaré, pero generalmente en este caso el positivo es cuando detectas la enfermedad. Por eso el maligno es el positivo, aunque bueno, en la vida real probablemente lo crearemos al revés. Entonces acá, en resumen, la quiero así el precision y el recall en base a este tipo de cálculos. Esto lo estamos haciendo para clasificación binaria. Hay una generalización de esto a varias clases, no las voy a dar acá para no aburrir porque es bastante eh, trivial, bastante directa. Pero bueno, lo que vemos entonces es que estos modelos, estos valores son bastante distintos, ¿no? Ahora bien, si bien tenemos acá el accuracy, el recall y el precision recall nos permiten ver distintos aspectos de nuestro modelo, a veces cuando comparamos distintos modelos queremos tener un solo número que diga qué tan bueno fue ese modelo. Entonces, el accuracy dijimos que tiene ciertos problemas y el precision recall lo que tiene de problemas que son dos. Entonces nunca sé cuál de los dos quiero optimizar. Entonces hay una métrica que se llama el F-measure que combina a los dos. Entonces el F-measure eh, primero calcula la precisión por el recall. Y como estos dos valores están entre 0 y 1, el resultado va a estar también entre 0 y 1. Y después tengo acá la precisión, lo divido por la precisión más el recall. Como estos dos valores van a estar entre 0 y 1, en el peor de los casos, esto me puede dar 2 si los dos son 1 o 0 si los dos son 0. Por eso acá tengo este 2 por para compensar y entonces esto estaría también entonces los de abajo entre 0 y 1. Entonces tengo algo entre 0 y 1 y acá algo también entre 0 y 1 y podemos probar de que esto en realidad como resultado también va a estar siempre entre 0 y 1. Y acá lo que vamos a ver es la curva esta de cómo es el F-measure en base a las combinaciones de precision recall. Fíjense que lo que tiene de bueno y la manera que está diseñado esto con una multiplicación acá, se llama una media armónica esta técnica o esta cuentita, es que si uno de los dos es cero, como acá estamos multiplicando, todo esto va a ser cero. Sin importar lo que tenga acá, seguramente todo esto va a ser cero. Entonces, ¿qué quiere decir? Que para tener un F-measure bueno, lo ideal sería tener al menos valores similares en los dos casos, buenos, ¿no? Eh, Porque si yo tengo uno de los valores, o sea, por más, por ejemplo acá, por más que yo tenga un precision de 1 y el recall es muy bajo, igual mi F-measure también va a ser bajo. Acá lo veo en la barra de colores que me dice la escala de esto. Entonces, la única forma de tener un F-measure cercano a 1 es que tanto el precision como el recall estén cercanos a 1. ¿Bien? Entonces, bueno, este tipo de métricas nos permite combinar, como decía, estas dos características, entonces es un poquito más fuerte que la accuracy. No obstante, esto no quiere decir que la accuracy no se siga usando, la accuracy se usa en muchos casos, pero bueno, cuando nos interesa, como por ejemplo en este caso de un problema médico y de diagnóstico, nos interesa que tanto el precision y recall se tengan en cuenta, podemos usar esta. Entonces, para ver que esta métrica funciona, en este caso que hablábamos antes, que es un caso medio extremo, si bien el accuracy sería 98%, el precision va a ser 0 y el recall va a ser 0. Y en este caso es un caso particular, pero se define el Edge Measure también como 0, ¿no? ¿Por qué el precision y el recall son 0? Bueno, porque en realidad acá el precision, ¿por qué va a ser 0? Porque de los que eran realmente, los que estaban realmente, perdón, de las veces que predije que una persona estaba enferma,
en realidad, bueno, acá podemos en realidad podría decir que le pegué el 100% o en este caso, en este caso vamos a asumir que decir que no, porque que es un cero porque no había nadie ahí. Y el caso del recall acá, bueno, tengo de las veces que yo dije que la persona, perdón, que la persona está enferma o que yo dije que la persona estaba enferma, eran 40 en este caso, y yo predije esos cero, o sea, no recuperé ninguno de esas personas, por eso el recall en este caso sería cero. Por último tengo las curvas Precision Recall. Estas curvas, realmente, lo que me sirven es para elegir cómo lidiar con la salida en términos de probabilidades de mi modelo y además para entender esa salida de probabilidades, qué tanta confianza tiene. Tengo un modelo probabilístico que, como decía, la gran mayoría son probabilísticos o tienen una opción probabilística de decirme cuál es la probabilidad de que un ejemplo esté en una clase o en otra. La salida, en mi salida en este caso, y además un promedio, va a ser un valor entre 0 y 1, ¿no? Donde eh, 0 sería que es de la clase 0, 1 que es de la clase 1, y valores intermedios pueden ser 0,5, 0,6. Me dirían, bueno, cuál es la probabilidad que estén de una o en la otra. Entonces, en este caso, como mencionábamos antes, generalmente yo quiero decir, por ejemplo, que si es el valor este de la probabilidad es mayor a 0,5, entonces el ejemplo es de la clase 1 y si no de 0. Pero eso es ese 0,5 en realidad es un valor arbitrario y podríamos llamarlo un umbral. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dibujar para esta curva Precision Recall, vamos a dibujar el Precision Recall en función de esta variable independiente que va a ser el umbral, ¿no? Entonces, yo a medida que bajo el umbral, piensa en lo siguiente. Si yo, para decir que algo es de clase 1, voy a tener un umbral muy alto, probablemente lo voy a decir muy poco. Y entonces, al decir muy poco que algo es de clase 1, va a subir el precision, porque ahora, como total, como nunca predigo que algo es de clase 1, entonces siempre me da bien. Y al mismo tiempo, o sea, al mismo tiempo, como soy más precavido, ¿no? Y al mismo tiempo el recall me va a bajar. Entonces va a haber, como soy más reticente a decir que algo es de clase 1, es probable de que me pierda muchas personas que realmente son de clase 1. Las personas enfermas, en el caso de la analogía de la enfermedad. Y lo mismo pasa al revés, lo pasa viceversa al revés. Si el umbral es muy, muy, muy bajo, entonces a cualquier persona le voy a decir que está enferma, pero la vez que le voy a pegar eso va a ser menor. Entonces, si un modelo es perfecto, siempre me daría probabilidades entre 0 y 1 en realidad, y este umbral no le afectaría, pero bueno, en la práctica los modelos no son perfectos. Entonces, en base a plotear la precisión recall para cada uno de estos valores del umbral, se genera este tipo de curva paramétrica. De acá sería cuando yo tengo umbral de, en este caso, si el precision es 1, sería un umbral también de 1, y a medida que bajo el umbral voy haciendo este recorrido en el espacio del precision recall. Bien, y esto qué me dice, bueno, si esta curva fuera más cercana acá, quiere decir que, eh, que para distintos valores del umbral, el precision recall son siempre muy altos. Si yo esta curva la tuviese, por ejemplo, yendo por acá abajo, más abajo de como estoy ahora, entonces esto me diría de que probablemente que mi modelo en ese caso es más malo, en el sentido de que si yo cambio ese, yo cambio ese umbral, cambian los valores de precisión y recall que yo obtengo, ¿no? No obstante, generalmente yo voy a tener una curva como esta, que es una curva bastante típica, en donde si bien el modelo por ahí da bastante bien, tengo un trade-off en el sentido de que yo puedo elegir en base al umbral a qué ¿a cuál de estas dos métricas le doy más bolilla? ¿Al precision o al recall? De vuelta, yendo al caso médico, yo preferiría, o algún sistema de detección de enfermedades, el sistema priorice el recall y no el precision. Porque, bueno, de último una persona que le digan que tiene una enfermedad, pero después no la tiene, bueno, le genera un susto, pero no es un problema tan grande como lo contrario, ¿no? Que el precision sea bajo es un problema más grande porque quiere decir que hay personas que tienen la enfermedad que le vamos a decir que no la tienen y se pasan tranquilas cuando en realidad tienen que probablemente tenga que iniciar un tratamiento. Entonces, bueno, estos fueron técnicas más usuales que tenemos para los problemas de clasificación. Como decía antes, el accuracy sigue siendo muy, muy, muy utilizado para una gran variedad de problemas, sobre todo con estos problemas tan balanceados y no tengo tanto, tengo que apoyarme tanto en el precision y el recall, pero me sirven estos para un montón, montón, montón de problemas.